durante un año era terrible, además porque copiaba mucho a Andrés López, yo no tenía mi propia voz. Hasta que no encontré mi voz, no empecé como a definirme aparte, como a que la gente me viera como algo más. Obviamente, además era un tipo fácil de recordar porque pesaba 110, llegué a pesar 130, pero eso pesaba 110 kilos, tenía el pelo hasta la mitad de la espalda, luego me llegó hasta la cintura. En esa época no tenía barba, pero pues era un gordo mechudo y pues no era fácil de olvidar. Claro. Entonces, todas esas cosas se fueron juntando y empecé a contar cuentos no míos, sino cuentos como tradicionales europeos y tal. Como siempre me ha gustado leer huevonadas, pues contaba cuentos chinos, africanos, europeos y los hacía en una Bogotá que en esa época estaba atravesando todavía la época de bombas. Todavía teníamos miedo pues la bomba que pusieron aquí al lado, a 10 metros de donde estamos, Sí, sí. fue muy cerca de esa época. Okay. Y era una época en la que uno salía de la casa y uno se despedía sin saber realmente si iba a volver. Entonces había una cantidad de cosas que implicaban miedo de la gente y las cuenterías y los espacios de cuentería se volvieron realmente espacios en los que la gente podía liberarse y podía hablar. Y supongo que nunca nos pusieron una bomba porque en la de Italia, en la Nacional, había espacios de cuentería, entonces también se volvía un poco de militancia. Sí. Pero había un enfrentamiento del berraco entre los punteros clásicos, los que contaban el príncipe caminó despacio. Se acercó a la princesa y uno a uno sus brazos fueron cayendo. Y nosotros decíamos, ese tipo de formas tan rimbombantes, uno a uno sus brazos fueron cayendo, pues era 1 y 2. No eran escamas. Entonces decíamos que esta pendejada, esta vaina es muy barroca. Sí, y nos dedicamos con Gonzalo, obviamente ellos eran mis maestros, y con una generación que vino justo después del taller mío a los 6 meses, pues a hacer vainas que fueran mucho más chocantes, mucho más modernas.